Bueno, lo que vamos a hacer hoy, vamos a presentar a las funciones básicas. En el libro pasa a ser ya la sección 1.2, ¿no es cierto? Es un recorrido en principio sencillo, porque después la cosa se complica. Una de las primeras funciones que nosotros trabajamos es la función constante. Y cada vez que presente a cada una de estas funciones voy a considerar como dominio el más amplio posible. Entonces, en este caso voy a definir a la función constante como aquella función que tiene conjunto dominio todos los reales, conjunto de llegada todos los reales. Siempre el conjunto de llegada, es decir, el conjunto codominio, lo puedo pensar como R. Porque las imágenes van a ser números reales. Entonces digo, bueno, acá van a caer, en R. Otra cosa distinta es ver quién es el conjunto de imagen. La función constante es una de las primeras funciones que uno trabaja, es de las más sencillas de todas. Es una función que cada vez que tomo un elemento cualquiera en el dominio, la imagen en ese elemento es siempre el mismo número C. Eso la hace función constante. Esperen que busco acá el lapicito. Siempre que tome, no sé, f, quiero calcular, f en... Ahí está. F en 1, C. F en menos 5, C. F en pi, C. F en cualquier número siempre va a ser C. Eso hace que la gráfica de la función sea una recta horizontal y pasa a la altura sobre el eje Y del valor específicamente C, que es el que tengo acá. Este puntito acá, sobre el eje Y está en el numerito C. Ahí trazo una recta horizontal. Si por las dudas no estoy convencido, vengo al GeoGebra, y al GeoGebra le digo, mira, f de x es la función que quiero que siempre tome un valor constante. Como acá le voy a dar un número, por ejemplo, voy a decir que valga siempre 4. Enter, y ahí hace la gráfica, ¿no? Ahí tenemos la gráfica. Bueno, ¿cuál es el conjunto imagen de esta función? ¿Quién sería el conjunto imagen de esta función? Los reales. No. Si vos ¿No me sería decís, C? perdón, sí, le quiero decir al compañero, si vos me decís que el conjunto imagen es todos los reales, quiere decir que todos los reales pueden ser vistos como la imagen de alguien. Entonces, supongamos que el C específicamente es el 4, como puse recién en el GeoGebra. Si vos me decís que el conjunto imagen es todos los reales, yo te diría, ah, bueno, entonces el 5 es un elemento del conjunto imagen. Y si fuese un elemento del conjunto imagen, te preguntaría, ¿y qué elemento en el dominio tiene al número 5 como imagen? Ninguno. Porque todos los elementos en el dominio tienen como imagen el número 4. ¿Estamos? Gráficamente, que es lo que hicimos la semana pasada, vimos que para encontrar la imagen, lo que tenía que hacer era, a la gráfica que tenía, la proyectaba sobre el eje Y. Lo que quedaba pintado sobre el eje Y iba a ser para mí el conjunto imagen. Como en este caso la recta es horizontal, si yo la proyecto, le busco su sombra perpendicular sobre el eje Y, lo que voy a ver es un punto, que es este. Entonces el conjunto imagen es el conjunto solo formado por el numerito C. ¿Estamos de acuerdo? No sé uno de ustedes que había dicho R. Bueno. Sí, ahí se me dio. Ya me di cuenta de mi error. Bueno. Sí, a veces uno dice una cosa y dice, no, es cierto, y me lo está explicando y yo me di cuenta. Bueno, no importa. Vamos con otra de las funciones clásicas que van a tener protagonismo a lo largo de todo el trayecto de cálculo 1, que es la función identidad.
La función identidad es una función que tiene como dominio todos los reales, por supuesto como el conjunto de llegada R, y que hace que a cada elemento X le asigne como valor de imagen el mismo. F de X es igual a X, F de A es igual a A, F de estrellita es igual a estrellita. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo pensara en buscar cuánto vale la función en 1, la función en 1 vale 1. ¡Qué bárbaro! Eso quiere decir que el par 1 por este 1 que está acá, coma, 1 por este 1 resultado, es un par que pertenece a lo que sería el conjunto gráfico de la función. Y así puedo seguir, ¿no? F en 5 es 5, eso quiere decir que el par 5, 5 pertenece a la gráfica de la función. O sea que, cada vez que diga que f de x es igual a x, lo que me está diciendo es que el par x pertenece a la gráfica de la función. Cuando voy poniendo todos esos pares, donde cada una de las coordenadas del par siempre son las mismas, la coordenada x y la coordenada y, los puntos son iguales, me doy cuenta que lo que queda es la gráfica de una recta, que obviamente pasa por el origen, porque f de 0 va a ser 0, o sea que el 0, 0 como punto pertenece a la gráfica de la función. Voy a tener una recta, que en este caso ya no es como la anterior, porque si bien es una recta, no es horizontal. Y específicamente esta recta, ¿qué ángulo forma con el semieje x positivo? 45 grados. ¿Mm? Parece 45. Sí. Y que si lo escribo en radianes, ¿cómo lo escribo? Pi sobre 4. Pi sobre 4. Es pi sobre 4 radianes. Bien, vieron que si bien uno trabaja con ángulos sexagesimales, 45 grados, 90 grados, 180 grados, en algún momento empezamos como a querer dejar de lado esa forma de nombrar a los ángulos para meternos en el mundo de los ángulos en radianes. Acostúmbrense también a eso. Bueno, y bueno, si quiero, por supuesto yo puedo al GeoGebra decirle, mira, no, quiero graficar f de x igual a x. Y la tengo. ¿Mm? Lo bueno es que uno tiene como acá la visualización más grande de toda la función. Pregunto, ante esta situación de gráfica, ¿no? ¿Cuál sería el conjunto imagen? Sí. Ahí todos los reales me parece. Ahí todos los reales me parece, sí, es así. Porque es toda esa recta graficada que ahora lo que hago es proyectarla sobre el eje Y, y cuando proyecto toda esa recta que es infinita, me doy cuenta que todo el eje Y va a terminar quedando pintado. Así que evidentemente, para esta función, el conjunto imagen, ahora sí va a ser R. Ahora sí. Bueno, en general, esas dos funciones que estuvimos viendo, la constante y la identidad, son casos particulares de este tipo de función que son las funciones lineales. Las funciones lineales que tienen como dominio todos los reales son funciones en las cuales se escribe la ley de la función de esta manera. Número por x más número. Una versión clásica de escribir la ley de una función lineal es esta. F de x igual a mx más h. Otra forma clásica, eso depende del gusto de quien escribe el aponte, otra forma clásica es escribirla así. F de x igual a ax más b. A lo mejor es la forma que uno usaría más en álgebra, pero en análisis, cálculo también. Así que nada, yo les presento esta, porque me parece como que es la que a mí me gusta más usar. Pueden usar la que quieran. M y H son numeritos. Fíjense acá. Cuando uno ve tanta letra, a veces se marea y no sabe bien quién es la variable acá. Bueno, no puedo dudar en eso, porque quién es la variable me lo dice la letra que esté metida ahí adentro. Si acá me dice f de x,
La variable es x. La variable es x. Todo lo que no sea x lo voy a considerar como un número constante. Así que el m y el h, si bien no conozco quiénes son, van a ser números constantes. Ejemplos concretos, bueno, yo puedo tirar posibilidades. 12x más 1. F de x menos 1/4 x más pi. Qué sé yo, y f de x igual a 3x menos raíz de 5. Son expresiones de funciones lineales. Cuando quiero hablar de cualquiera de ellas es donde empiezo a meter las letritas, ¿no es cierto? Que estamos tan acostumbrados en matemática a usar demasiadas letras. Pero esos numeritos m y h, que van a ser específicos, tienen una interpretación geométrica al momento de hacer la gráfica de la recta. Esta recta ahora no necesariamente es una recta que va a pasar por el origen, como la recta anterior. El H es lo que nosotros llamamos ordenada al origen. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que cuando uno tiene un par, la primera coordenada es abscisa y la segunda es ordenada. Cuando acá habla de ordenada al origen es porque está hablando de la segunda componente de un punto donde la primera es el 0. Eso es lo que me está diciendo cuando se habla de ordenada al origen. El valor de la segunda coordenada del punto que tiene como primera coordenada al número 0. Entonces eso lo que me está diciendo es que la función en 0, fíjense si yo reemplazo f en 0. F en 0 es m por 0, 0, más h, h. Esto quiere decir que el par 0h es un par que está en la gráfica de la función. ¿Dónde está el par 0h? 0 en x, h en y. Es justo el lugar de corte de la gráfica con el eje y. 0, bueno, sí, 0, 3 medios. No sé de dónde sale el 3 medios, que alguien dijo ahí por el chat. Este es el punto, 0h, de manera genérica, ¿no? Entonces cada vez que uno dice h ordenado al origen, está pensando que el lugar de corte de la recta con el eje y es el punto 0h. Y el valor de la pendiente tiene que ver obviamente con el tipo de inclinación que tiene esa recta con respecto al eje x. Cuando este numerito m sea muy, muy grande, la inclinación va a ser muy grande. Si el numerito m es positivo, la recta que voy a estar dibujando se corresponde con una recta que es creciente, ¿no? Si m es positivo, la función es creciente. Como si fuese una escalera que cuando vengo desde valores de x menores que 0 a valores de x más grandes que 0, esta escalera me hace subir. Y si el m es negativo, un valor dependiente negativo, f es decreciente. Y específicamente ese m coincide con lo que es la tangente del ángulo que va a formar esa recta con el semieje x positivo, ¿no? Porque uno dice, si hablo de recta, el eje x, ¿de qué ángulo hablo? ¿De este o de este? Son ángulos distintos. No. Siempre que se habla de la pendiente es porque estamos hablando de el valor de la tangente del ángulo que se forma con la recta y con lo que sería el lado hacia el semieje x positivo. Este es el ángulo, el que está acá. Entonces, bueno, cuando uno viene de GeoGebra, puede dar diferentes posibilidades, por ejemplo, 2x más 1. Obviamente, como pongo 2x más 1, la pendiente es positiva, o sea que va a ser la representación de una recta creciente, la ordenada al origen es 1, así que, evidentemente, algo parecido a esto va a ser.
Si quiero hacer tengo que darle otro nombre, ahora no le puedo dar el mismo de antes, una recta que sea decreciente, a ver quién me da una posibilidad de ecuación de una recta decreciente. F de X es igual a menos 3X más 3. Vale. Ahí está. Esta. ¿Mm? Y, por ejemplo, si uno quiere, se acerca y va encontrando las abscisas, las ordenadas al origen, ¿no? En el caso de la función en verde, que era 2x más 1, la ordenada al origen es 1, fíjense que con el eje Y intersecta sobre 1. Esta función que me habían dado recién, menos 3x más 3, la ordenada al origen es 3, y corta la gráfica de la función al eje Y en 0,3. Pendiente negativa, por lo tanto es una función decreciente. ¿Cómo se hace para encontrar la intersección con el eje X de cada una de estas rectas? Suponiendo que yo acá veo, ¿no? La recta verde, que era la función 2x más 1, corta el eje X, por acá. Yo puedo hacer zoom, y, mira, me parece que es en menos 1/2 el lugar de intersección, pero ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo se hace para encontrar el punto de intersección de la recta 2x más 1 con el eje X? Despejando X. Despejando X cuando vos me decís despejar X, desde alguna ecuación inicial, ¿cuál sería? Desde M. Esperá, vos tenés f de X, la voy a escribir acá más grande, 2x más 1. Yo quiero saber el lugar de corte de la gráfica de la función con el eje X. Yo lo veo por acá, estamos de acuerdo, pero lo quiero calcular, específico. A lo mejor lo que yo veo acá es lo que me parece. ¿Qué ecuación es la que tengo que plantear? ¿No tenés que igualar la ecuación a 0? Exacto. Porque yo lo que quiero ver es cuál es el X que tengo que considerar para que cuando evalúe f en X me dé el número 0. Si el punto está sobre el eje X, todo punto sobre el eje X tiene una característica. Su segunda coordenada vale 0. Entonces estoy buscando un punto que sea de la forma X, que sea de la forma X, 0. Un punto de esa forma que pertenezca a la gráfica de la función. Entonces estoy buscando que esta segunda coordenada, que sé que se representa como f de x, valga 0. Esa es la ecuación, ¿no? Entonces voy a plantear cuando f de x vale 0. ¿Pasó ahí? Claro. Bueno, entonces escribo la ley de la función, 2x más 1 igual 0. Despejo la x. ¿Qué es lo primero que hago para despejar la x acá? Pasa del 1, ¿Y cómo? restando por la derecha. Bien, acuérdense, estamos todos de acuerdo que todos entendemos lo que estamos haciendo, pero no se dice matemática paso restando, paso dividiendo. En todo caso, lo matemáticamente correcto, ¿qué sería acá? Larga menos Restar uno, 1 a ambos vamos. miembros. ¿Viste? Que queda lindo. 2x igual a menos 1. ¿Y ahora qué hago? Ojo lo que van a decir. Divido por 2 en ambos miembros. En ambos miembros. Perfecto. Se entiende como la idea. Bueno, ahí aparece. Entonces esto que parecía es, en x igual a menos 1/2, encuentro el punto de intersección de la recta verde con el eje X. ¿Mm? Así que estas cosas se les van a pedir. Entonces, punto de intersección de f con el eje X, ¿quién va a ser? El punto de coordenadas menos 1/2, 0. El punto siempre tiene dos coordenadas. Y si tengo que escribir el punto de intersección de f con el eje Y, ¿qué voy a poner? 0, H, por ejemplo. Y poner, este pero para caso. esta recta, ¿quién Claro, en sería? este caso 1. Fantástico. Muy bien, esa es la idea. Esperen que tengo que
borrar esto, porque si no me va a dejar todo los dibujitos que tenía. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estuvimos viendo un poquito cómo es el tema de la función lineal. Y bueno, y este tipo de funciones lineales así genéricas, tengo que tener cuidado al momento de decir quién es el conjunto imagen. Cuidado, ¿por qué digo? Porque dentro de las funciones lineales también está esta. Es un caso particular, la función constante. ¿Por qué la puedo pensar como una función lineal? Las funciones lineales son las que se escriben de la forma mx más h. Entonces yo tengo ahora la función f de x igual a una constante, 5. La función constante. ¿Por qué la puedo pensar como una función lineal? Porque acá me dicen que las funciones lineales son las que se escriben de esta manera. La función constante, ¿la puedo escribir de esta manera? Número 1 por por x. 5. 1 por 5 más 0. 1 por 5 más 0. No es la forma que me convence para ver que se escribe así. ¿No sería 0 por x más 5? Ahora sí. Ahora sí. La pendiente sería 0. La ordenada al origen sería 5. Exacto, eso sí. Entonces, bueno, como esta forma parte del gran conjunto función lineal, ella es la única que tiene como conjunto imagen solo un conjunto formado por un número. El resto de todas las otras funciones lineales, al momento de querer calcularle el conjunto imagen siempre va a ser R. Tendría que pensar en esa separación al momento de hablar del conjunto imagen. Bueno, otra de las funciones que también tienen gran protagonismo es la función valor absoluto. Ustedes saben, porque habrán calculado un montón de veces el valor absoluto de un número. Por ejemplo, si yo quiero calcular el valor absoluto de 5, ¿quién es? 5. 5. Perfecto. El valor absoluto de 0, 0. el valor absoluto de menos 1. Menos 1. 1. 1. 1. Hago de cuenta que no escuché. Valor absoluto de menos 1. 1. 1. El valor absoluto siempre da como resultado valores que son como Positivo. Positivos mayores a 0. positivos, o a lo sumo pueden ser 0 cuando justo le estoy calculando el valor absoluto al propio 0. Pero siempre son números mayores o iguales que 0. Cuando tengo que escribir la definición, porque cuando ustedes le definieron valor absoluto, le escribieron una definición. Pueden haber hecho ejemplos, pero los ejemplos vienen a posterior de la definición. La definición es tal cual lo que está acá. El valor absoluto de x, es el propio x si el x es mayor o igual a 0, o es el opuesto de él cuando el x sea menor que 0. Entonces, cuando acá calculábamos valor absoluto de 5, digo, ¿el 5 es mayor o igual que 0? Sí. Entonces, la función que me va a dar como valor de imagen el propio 5. Cuando calculamos el valor absoluto de menos 1, dijimos, el menos 1 es menor que 0. Fantástico, está acá. Entonces, para todos los que están acá, el valor de la imagen es su opuesto. El opuesto de menos 1 es el 1. Cuando uno hace o quiere hacer la gráfica de esta función, es una función realizada por tramos. Hay un cierto sector del dominio, que es todos los reales, donde hay una ley que rige, y hay otro sector donde hay otra ley. Entonces, cuando grafico esta función, tengo que tener cuidado. Para valores de x mayores o iguales que 0, que son todos los que están acá, la ley que tengo que dibujar desde la función x, la función identidad. Mientras que cuando me manejo para valores de x, que son ahora negativos, ando por acá, la gráfica que tengo que realizar es la función, que sigue siendo lineal, pero en este caso es menos x. Menos x. Es una recta también, pero ahora de pendiente negativa. Expresión decreciente. Y la gráfica siempre es ese valor, esa B corta, infinita, gráfica típica de valor absoluto. Esa función,
así graficada. ¿Qué conjunto imagen tiene? Todos los reales positivos. Los reales positivos. Incluye el 0. Inclu- Cuando uno dice los reales positivos, el 0 no está. Entonces uno lo puede escribir así, R más, incluido el 0, o lo puede escribir así. Expresiones cortas para poder escribir el conjunto de imagen. Bien. Seguimos. Bueno, con tranquilidad esto, ya no es algo que no conozcan, hay muchas cosas escritas. Es como que avanzamos en los grados que la X empieza a tener. Otra de las funciones súper clásicas de abordar son las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas tienen, por supuesto, un dominio que es todo R, un conjunto de llegada también R, donde la ley de la función es la clásica expresión ax² más bx más c, donde obviamente el a, el b y el c son números reales, pero para que sea cuadrática, le voy a tener que pedir específicamente a este coeficiente, que es el que acompaña a x², que no sea 0. Porque si a fuese 0, que esto no está, ¿de qué tipo de función estaríamos hablando? Lineal. Claro, entonces ya está, se me va todo esto que quiero decir acá abajo. Para que todo lo que está acá abajo tenga sentido, necesito entonces que el a no sea 0. Que el b, que el c pueden ser 0 tranquilamente. ¿Qué es lo que sucede con las funciones cuadráticas? Al momento de hacer las gráficas, lo que voy a tener son curvas muy distintas a una recta. El tipo de curva con el que se va a identificar la gráfica de las funciones cuadráticas es el de una parábola. Ustedes en álgebra y geometría, no sé bien a qué instancia habrán llegado de álgebra y geometría, algunos la tendrán aprobada, otros no. Se hace el estudio de cónicas. Dentro de las cónicas aparece la parábola. Por supuesto que ahí el contexto de presentación es un tanto distinto al contexto en el que nosotros lo damos en cálculo, pero la parábola es la misma. En este caso la parábola va a tener siempre un eje de simetría, que en este caso va a ser paralelo al eje Y, y específicamente, cuando uno habla de eje de simetría está pensando en esto. La gráfica de la función va a ser una parábola. Acá la estoy haciendo con ramas hacia arriba. Acá voy a tener un puntito que va a tener un nombre particular, que va a ser el vértice de la parábola. El eje del que se habla acá, el eje de simetría, es una recta, acá vertical, que pasa justo por lo que es el vértice de la parábola. Y como es una recta vertical, la ecuación es siempre x igual a algo. El x igual a, en este caso, menos b sobre 2a. Menos b, o el opuesto de lo que aparece acá, dividido 2 veces el valor de a que aparece acá. Esa recta vertical es un eje de simetría. ¿Qué quiere decir? Que de un lado y del otro de esa recta, las gráficas son idénticas. Se refleja una de las ramas de la parábola del otro lado, ¿no? Esta rama, si la reflejo en relación a este eje, obtengo la otra pedacito de rama. Completa es la parábola. Por supuesto que acá no estoy haciendo el gráfico del eje X y el eje Y. No sé dónde está el eje X y el eje Y. Eso dependerá de cómo sea la gráfica de la parábola con la que estemos trabajando. ¿Cómo se encuentra el vértice de esa parábola? De esta manera. La coordenada X del vértice justo coincide con esto, menos b sobre 2a, y la coordenada Y del punto es lo que valga la función en esa expresión. Fn menos b sobre 2a. Esa es la forma de identificar el vértice, como el lugar de comienzo para hacer las gráficas de estas ramas. Que las ramas pueden ir para arriba o las ramas pueden ir para abajo, ¿no? Partiendo del vértice o para arriba
o para abajo. ¿Quién es quien me dice a mí que las ramas van a ser para arriba o para abajo? El signo de este a, que sería ese coeficiente principal, el que acompaña al x al cuadrado. Si ese a es positivo, las ramas van a ser para arriba. Si el a es negativo, las ramas van a ser para abajo. Y una de las cosas que me va a interesar también conocer a mí es el conocer las raíces de esta expresión cuadrática. Las raíces, o lo que nosotros muchas veces llamamos los ceros de la función, que son aquellos valores de x para los cuales la función vale 0, como lo encontramos antes para la función lineal. Las raíces o los ceros de una función son aquellos valores x para los cuales la función en esos x toma el valor numérico 0, tienen imagen 0. En la gráfica de la función, gráficamente, las raíces tienen que ver justamente con las abscisas, las primeras coordenadas de los puntos donde la gráfica de la función corta al eje x. Eso lo habíamos visto, perdón que vuelva para atrás, en la clase 1, cuando trabajábamos en esta parte. Intersección con los ejes. Intersección con el eje y, aquellos puntos de la gráfica de la función que cortan al eje y que tienen una abscisa 0, y los puntos de intersección de la gráfica con el eje x, aquellos puntos sobre el eje x que al momento de calcularle la imagen vale siempre 0. Eso ya lo habíamos visto. Y bueno, la forma en la que yo puedo encontrar las raíces o los ceros de la función, que justamente es donde la función vale 0, me obliga a ver cuándo esta expresión vale 0. Y resolver esta ecuación es lo que ustedes ya saben hacer a partir del cálculo de la resolvente. Y cuando uno se encuentra con el cálculo de la resolvente, ¿con qué tipo de situaciones se puede encontrar al momento de resolverla? ¿Qué tipo de soluciones puede llegar a tener una ecuación como esta? Dos soluciones, una solución o ninguna. Claro, en el mundo de los números reales pasa eso. O dos soluciones reales distintas, o una sola solución real, que se dice tiene multiplicidad 2, o no tiene soluciones reales. En realidad, en el campo de los números complejos, cuando amplío mi panorama a mirar a los números complejos, tendría dos soluciones complejas que son una la conjugada de la otra. Pero en el mundo nuestro, en cálculo 1, no existen los números complejos. No existen. Para nosotros la I no existe. Entonces acá tenemos esa situación. O dos raíces reales distintas, o solo una raíz real que va a tener multiplicidad 2, o no tiene raíces reales. Así que a nivel de intersección con el eje X, la parábola puede tener o dos intersecciones con el eje X, o solo una, o puede no tener ninguna. Podría pasar situaciones, ¿no? Con a positivo estoy pensando en la función ax² más bx más c. Siendo a positivo, puedo tener estas situaciones. Puedo tener una parábola así. Puedo tener una parábola así. O puedo tener una parábola así. De todas, voy a poder reconocer el vértice. En todas las ramas son hacia arriba, en todas. Pero situaciones distintas al momento de querer resolver esa resolvente que decíamos ahí. El ax² más bx más c igual a 0. Este sería el caso de tener dos soluciones reales distintas. Este sería el caso de tener solo una solución real, y este sería el caso en el que no tendría soluciones reales la resolvente, porque no voy a tener intersección de la parábola con el eje X.
Ahora, supongamos que esta fuese la situación, ¿no? Donde acá tengo el vértice que le voy a poner XB y B, obviamente, XB y B, la coordenada Y, la coordenada X del vértice, y acá XB y sub B, que lo sabemos calcular porque recién lo vimos, el vértice se calcula a partir de esta expresión, ¿no? Pero pregunto, cualquiera sea esta situación, ¿cómo calculo el conjunto imagen? A partir del vértice, o sea, del vértice incluido al vértice, del vértice incluido a infinito. Bueno, entonces vamos a tratar de identificar eso que vos decís. Como yo la gráfica de la función la voy a proyectar sobre el eje Y, al proyectar la gráfica de la función me voy a quedar con que lo que pinto es todo esto, en este caso lo que pinto es todo esto, y en este caso lo que pinto es todo esto, ¿no? Entonces, si yo quiero escribir el conjunto imagen de esta función, pondría ¿qué tipo de intervalo? Acá tienen coordenadas estos puntos, XB y sub B. Vos decís muy bien, desde el vértice para arriba, pero ¿cómo escribo acá el conjunto imagen? No voy a poner desde el vértice. No, con un corchete incluido, X, B y B. No, no Más tiene infinito. sentido. No tiene sentido poner un punto acá, coma infinito. Tengo que poner un número, coma infinito. ¿Qué ¿Y número? se podría poner menos b sobre 2a a más infinito? No, porque el menos b sobre 2a es el x del vértice. Siempre es menos b sobre 2a. O sea que la coordenada x del vértice es menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, o esto, menos b sobre 2a. Profe, Sí, ¿sería I sub B? esta. Sería la coordenada y del vértice. Esto del vértice es la coordenada y. En este Entonces caso también, perdón. Entonces también podría ser otra expresión f en menos b sobre 2a, sí, por ejemplo. claro, exactamente. Como el i del vértice, nosotros ya sabemos que es f en menos b sobre 2a, podría haber puesto eso en el lugar de i sub b, directamente ponía f de menos b sobre 2a. Tal cual, infinito. Si ahora repetimos un poco la misma historia, ¿no? Para valores de A negativos, tendría situaciones similares, pero ahora con ramas hacia abajo. Podría pasar que tengo esta situación, podría pasar que tenga esta situación ahí, o podría pasar, voy a hacer más arriba, esta. ¿No? Acá tengo el vértice, 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 fantástico. Ante esta situación, ante esa situación, ¿cómo describo al conjunto imagen? Acá el conjunto imagen va a quedar todo esto pintado, acá va a quedar todo esto pintado, y acá quedará todo esto pintado, cuando hago la proyección sobre el eje Y. ¿Quién va a ser el conjunto imagen? Lo mismo. Paréntesis, Lo mismo, de y menos infinito a Sí. b incluido. A el I sub B incluido, exactamente. Como que viene del otro lado. Eso es. Bueno, esto es demasiado así como muy un croquis, pero es para que tengan la idea de cómo funcionaría calcular el conjunto imagen en este tipo de funciones. Y bueno, en particular, acá hay una gráfica, esta, la función es 2x cuadrado menos x menos 6. Evidentemente, importante, por ejemplo, voy un cachito a la diapositiva anterior. Si yo les pregunto a ustedes la función, ¿cómo calculo el lugar de corte de la gráfica de la función con el eje Y? Con el eje Y.
el lugar de corte con el eje Y. ¿Qué necesito hacer? X tiene que valer 0. Bien, bien. Entonces vengo acá. Evalúo f en 0. Si yo evalúo f en 0, ¿qué me queda? C. C. Sí. O sea que el punto que siempre va a pertenecer a la gráfica de la función es el punto de coordenadas 0, C. Entonces en este dibujito que yo les ofrecía, la función es esta, 2x² menos x menos 6. Yo ya sé que el punto de coordenadas 0 menos 6 tiene que pertenecer a la gráfica de la función. Entonces, donde corte este puntito, acá, está. El 0 menos 6. Ahí cerquita tiene al vértice. El vértice es menos b, la coordenada x del vértice es menos b sobre 2a. Hago la cuenta, b acá es menos 1. Entonces el opuesto de menos 1 es 1. 1. Sobre 2 por el valor de a. A vale 2. 1/4. Acá está. Después el y del vértice es f en 1/4. Por acá anda. La recta x igual a 1/4, x igual a la coordenada x del vértice es ese eje de simetría. Y lo que me estaría faltando es calcular los lugares de corte de la gráfica de esta parábola con el eje x. ¿Qué es lo que hago? Resuelvo la ecuación donde 2x al cuadrado menos x menos 6 lo igualo a 0. Y ahí obtengo la resolvente. ¿Cómo era entonces? Me parece que lo habíamos repasado, pero por las dudas, si yo quiero resolver a x² más bx más c igual 0, ¿cómo queda la resolvente? Menos b, ¿no era? Sí. Menos b, más menos Más menos la raíz cuadrada. B al cuadrado. B al cuadrado 4 por A por C. Menos 4 por A por C sobre 2 por A. Sí. Todo sobre 2 por A. Bueno, bien. Si yo aplico la fórmula con este A, que es 2, con este B, que es menos 1, y con este C, que es menos 6, van a aparecer los dos numeritos que tienen que ver con esos valores de raíces, ¿no? Bueno, a partir de ahí van a poder hacer gráficas de otras parábolas, siempre buscando toda la información que estuvo detallada en esta diapositiva. No va a ser la única forma de hacer gráficas de parábolas. Cuando vayamos avanzando, vamos a hacer gráficas de parábolas a partir de corrimientos. Entonces, todo esto que ustedes saben acá, lo uso a mi favor. Pero cuando tenga que hacer gráficas por corrimientos, ahí van a tener que usar una gráfica base, que es la función x², y después buscarán la forma de ir haciéndola por corrimiento. Acá, ¿no? A ver, h de x igual a 2x al cuadrado menos x más 6 será. No, menos 6. Menos 6. Esa es la gráfica que teníamos allá. Estas las oculto. Y uno, si quiere, puede buscar, por ejemplo, la intersección con los ejes. Viene, acá era, intersección, y marca la gráfica, y marca en este caso el eje X. Ahí marca los dos puntos y tengo las coordenadas. Entonces quiere decir que las coordenadas X de ese punto serían justamente las raíces, el 2 y menos 1/2. Y también si quiero, puedo buscar la intersección de, vengo acá, selecciono intersección, marco la parábola, marco el eje Y, y ahí tengo este, que era el 0 menos 6, que anda por acá. Eso también.
para que usen y para que corroboren las cosas que van haciendo. Bueno. Seguimos presentando. Acá ya vamos a ir un poco más rápido. Las funciones polinómicas, en general, todas las que estuvimos viendo recién, salvo la valor absoluta, ¿no? La función constante, la función lineal, la función cuadrática. Todas son básicamente funciones que estarían dentro de la característica de ser funciones polinómicas. Función polinómica ahora genérica es una expresión en donde la ley de la función se corresponde con lo que uno escribiría de forma genérica a un polinomio. Número por x a la n, más número por x a la n menos 1, más número por x a la n menos 2. Siempre se escribe de manera ordenada, decreciente en las potencias de la x, donde la expresión tiene que ser esta, y donde evidentemente este n, n menos 1, 1, acá no tengo 0, son potencias de la x, tienen que ser números que son naturales, a lo sumo 0. Algo que, por ejemplo, tenga x a la 1/2 menos 2x, eso no es un polinomio. La x tiene que tener una potencia que tiene que ser un número natural o a lo sumo 0. Esta expresión podrá ser una muy linda función, pero no va a ser una función polinómica, digamos. Los polinomios tienen estas expresiones. Número por x a la n, más número por x a la n menos 1, bueno, más número por x, más este a sub 0 que es el que nosotros llamaríamos término independiente. El término principal es el que acompaña a la x, que le está dando el grado al polinomio. Esto ustedes ya lo conocen hasta desde el área de ingreso cuando vieron polinomios. Ejemplos en donde acá ya uno no tiene manera de identificar quién va a ser el conjunto imagen hasta que no haga la gráfica de la función. Ahí, panorama amplísimo. No puedo decir de antemano cuál va a ser el conjunto imagen, como lo quería hacer cuando tenía esto, que más o menos podíamos hacer algo general de conjunto imagen. Ahora ya eso ahí no lo podemos hacer. Las funciones racionales tengan cuidado con esto. Son funciones de la forma p de x sobre q de x. División de polinomios. División de polinomios. No división de cualquier tipo de función. A veces uno cree que una función racional, como la palabra racional, uno la identifica o la vincula con una división, es una división de polinomios. Y este es el primer caso en el que yo ya no tengo idea de cuál va a ser el dominio a priori. Todas las otras expresiones que estuve trabajando, siempre les puse acá R. Siempre. R. En las lineales, R. Bueno, ya ahora, para las funciones racionales, no puedo poner eso. Porque no sé si el dominio de toda función racional va a ser R. El dominio de una función racional va a estar formada por aquellos números reales para los cuales este denominador no sea 0. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, escribo una función racional que tenga esta expresión, 3x a la quinta más 2x dividido x cuadrado más 1. ¿No es cierto? Digo, el dominio de esta función es todos los reales. ¿Por qué? Porque el denominador no va a ser 0 nunca. Para que valga 0, en todo caso, ¿qué tendría que pasar? ¿O para que valga 0? Porque muchas veces uno se dice, bueno, a ver, ¿y cuándo vale 0? Porque aquel problemático me lo saco de encima. ¿Puede valer 0 ese denominador? No, nunca.
¿no? Porque para que valga 0, en todo caso, le tendría que estar pidiendo a x al cuadrado que valga ¿qué cosa? -1. Menos 1. Que no va a ser nunca. Un número real al cuadrado nunca me va a dar un número negativo. Entonces, en este caso tan particular de un denominador que no me trae problemas para ningún número real, el dominio va a ser R. Pero apenas lo cambio, si en vez de poner un más, pongo un menos, ¿cuál sería el dominio? Los reales menos el 1. Todos los reales menos el 1. Y el -1 tampoco. Ni 1 ni -1. Eso. Es verdad. Ahí tendría dos problemas. Y los tengo que sacar. Entonces el dominio sería R menos el 1 y el menos 1. Tengo que ver cada vez que tenga una función racional de tener cuidado que el dominio es esto lo que yo tengo que escribir. Y después analizaré, en el caso concreto con el que esté trabajando, cuándo es que esto sucede, que el denominador no se anula. Así que ahí no puedo decir nada. El dominio es eso y será lo que será en cada ejemplo. Bueno, después tenemos las funciones potencia. Las funciones potencia nosotros las vamos a separar de esta forma. Primero que son expresiones de la forma x a la a con a una constante. Solo a modo de ejemplo, algunas situaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a fuese un entero positivo? Entero positivo. 1, 2, 3, 4. Natural, ¿no? El primer caso sería pensar que f de x es x a la 1. Este caso de acá es considerar que f de x es x a la 2. Y acá, x a la 3, x a la 4, x a la 5. Este es un caso muy particular, ¿no? Queda una función lineal. Pero desde x al cuadrado en adelante, las gráficas de las funciones tienen como un parentesco. Fíjense, las que tienen potencia par se comportan un tanto parecidas, mientras que las que tienen potencia impar entre sí también tienen un parentesco en cuanto a cómo se comportan las funciones. Por ejemplo, uno viene acá a GeoGebra, esto yo ya lo puedo borrar. Lo borro así no me molesta. Imaginemos que yo hago la gráfica de f de x igual a x al cuadrado. La tengo ahí. Ahí, ¿no? Ahora voy a hacer x cuarta. X a la cuarta. Y cuando uno ve, por supuesto que entre x cuadrado y x cuarta, la única que es parábola es x cuadrado. Ella es parábola. X a la cuarta no es parábola, pero medio como que tiene un parentesco en las formas, tiene como ramas hacia arriba. Tienen, además, lugares de contacto en especial. Fíjense, las dos gráficas pasan por el 1, 1, por el 0, 0 y por el menos 1, 1. Si yo quisiera pedirle que haga la intersección entre las dos gráficas, bueno, ahí me quedó ya seleccionado intersección, pongo F, G, y aparecen esos 3 puntos. ¿Qué pasa si involucro una más, ¿no? X a la sexta, que sería la próxima a venir con la potencia par. Voy a empezar a ver una regularidad. Siguen pasando por esos 3 puntos, pero a medida que la potencia es cada vez más grande, cuando solo restrinjo mirar en el pedacito de gráfica con dominio entre menos 1 y 1, solo entre menos 1 y 1, las nuevas gráficas se van a ir aplastando a querer tocar
o acercarse más rápido el eje X. Fíjense, si pongo X a la 8. Va a quedarse mucho más cerca, en el tramo de menos 1 a 1, va a estar mucho más abajo que las otras. ¿Ven? Aquí queda, acá está. Quedó bien, bien, bien abajo. Pero, apenas salgo de ese intervalo, del menos 1 a 1, las nuevas gráficas van quedando más arriba. Crecen más rápido, digamos, ¿no? Ahí están mucho más arriba que las anteriores. El comportamiento es diferente al comportamiento entre menos 1 y 1. Pero lo que siguen teniendo en común es que todas pasan por los mismos 3 puntos. ¿Estamos? Esto está bueno por usar el GeoGebra porque me ayuda a acelerar la visualización. Supongamos que ahora quiero hacer lo mismo, pero con las potencias impares, ¿no? Quiero hacer X, si bien es X a la 1, voy a poner el X a la 3. La primera para empezar. Después voy a poner G de X igual a X a la quinta. Se parecen. No son iguales, se parecen. Voy a volver a pedir que haga la intersección entre las dos. Roja, verde. Y ahí también encuentro 3 puntos de encuentro entre las dos. En este caso es el 1, 1, el 0, 0 y el menos 1, menos 1. Todas estas funciones van a pasar por ahí. Y voy a hacer una más, X a la 7. Y a la 7. La nueva, ¿no? Vuelve a pasar por los mismos 3 puntos. Pero algo que empiezo a ver. Desde menos 1 a 1, en el tramo que va desde menos 1 a 1, la nueva gráfica que voy haciendo, que va teniendo una potencia impar cada vez más grande, es una gráfica que tiende a querer acercarse más hacia el eje X. Quiere achancharse más hacia tocar el eje X. Mientras que cuando salgo del menos 1 a 1, estas gráficas tienden a ser más empinadas. Fíjense. Acá. Ah, la borré. Y queda la séptima. Cuando me la dibujó de naranja. Esperen que se las pongo de azul como estaba antes. Fíjense que acá, desde menos infinito a menos 1, cuanto más elevado sea la potencia, es como que la gráfica tiende a querer ser más vertical, ¿no? A nivel de comparación va a quedar por debajo de las anteriores. Desde 1 a infinito, tiende a querer ser más vertical, no va a ser nunca vertical, digo, tiende a querer ser más vertical, y que lo que puedo ver es que queda por arriba de las anteriores. Bueno, y si sigo con potencias impares más grandes, voy a tener siempre esa característica, ¿no? Eso es para que lo tengan a nivel de estudio, cómo es la comparación. Está un poco la comparación la que está acá abajo. Y situaciones así un tanto distintas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ese valor constante de la potencia de la X llegara a ser 1 sobre n, con n un número positivo, entero? Por ejemplo, acá sería X a la 1/2, lo que nosotros llamaríamos raíz de X. X a la 1/3, lo que llamaríamos raíz cúbica. Bueno, acá por ejemplo veo que ya las funciones que tienen la forma raíz de X tienen un dominio que es más restrictivo. ¿Cuál sería el dominio de la función raíz de X? De 0 incluido a más infinito. De 0 incluido a más infinito. Es decir, ningún número negativo va a estar en el dominio de esta función.
Estas, por ejemplo, la raíz cúbica, como dominio tiene a todos los reales. Y puedo volver a hacer con el GeoGebra algo parecido. Podría haber que raíz cuadrada, que raíz cuarta, que raíz sexta, que raíz octava. Las raíces con este n entero positivo par van a tener todas una característica muy similar en su gráfica, y todas las que sean de la forma 1, raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, todas las que tengan este n entero positivo impar, van a tener también otra característica muy parecidas entre sí. Que las invito a que lo hagan como lo hice yo recién con las expresiones de potencia con números enteros, bueno, ahora con la forma 1 sobre n, un entero positivo. Y esta función que nos va a acompañar un montón, la función 1 sobre x, es una función muy particular, que ustedes saben el nombre de esa función desde álgebra. ¿Cómo se llama ese tipo de función, la gráfica? ¿Identidad? No. La identidad es f de x igual a x. ¿Qué tipo de gráfica es esta? Una hipérbola. Una hipérbola. Nada más que ustedes a lo mejor en álgebra tenían que hacer una rotación para encontrar, bueno, acá no estamos hablando de eso, bueno, esto es una hipérbola. Y en este caso esta función tiene como dominio a todos los reales excepto el 0, porque el 0 obviamente no va a ser un valor permitido para el dominio. ¿Y quién sería el conjunto imagen? ¿No? Quiero proyectar. Los reales. Menos el 0. Pero menos el 0. Exactamente. Para que una expresión fraccionaria me dé como resultado el número 0, hago una cuentita en esa fracción y me tiene que dar 0, la única opción es que valga 0 el numerador. Y el numerador es siempre 1, no va a ser nunca 0. O sea, el conjunto imagen de esta función es R menos el 0. Coincide con su conjunto dominio. Conjunto dominio, conjunto imagen van a ser el mismo. Para esas funciones, ¿no? Bueno, y rápido. ¿Saben por qué digo rápido esto? Porque no lo vamos a focalizar hoy, lo vamos a focalizar a lo largo de las próximas clases. Aparecen quiénes son las funciones algebraicas. Las funciones algebraicas en general son aquellas funciones que surgen de las anteriores, haciendo un combo de presentación, sumándolas, restándolas, multiplicándolas. Entonces, esta función es una función algebraica, porque estamos haciendo una especie de combinación entre las operaciones vistas antes. Estamos haciendo la raíz cuadrada de una expresión que era polinómica. Esta que está acá, la g, no es una función racional, no es una división entre polinomios, no es un polinomio. Bueno, pero se escribe a partir de una división entre sí un polinomio y esta función que acá abajo se escribe como una suma entre una función lineal y una función potencia. Y después más, este producto de expresiones, bueno, todo este combo directamente se dice una función algebraica. Ahora, nosotros vamos a estudiar a las funciones trigonométricas, a las funciones exponenciales, a las funciones logarítmicas, donde cada una tiene su propia definición, pero no las vamos a presentar hoy. Las lanzo así rápidamente, porque en breve vamos a ir tomando a cada una de ellas y las vamos a estudiar. Solo escribirles cuál es la definición de las funciones exponenciales, la definición de las funciones logarítmicas, y que las funciones trascendentes son aquellas funciones que no son algebraicas. Es decir, si por ejemplo a esta, que sí es algebraica, la sumo con una función trigonométrica, el combo suma dejó de ser algebraica y pasa a ser trascendentes. ¿Queda claro? Las funciones trascendentes son todas las otras que no son algebraicas. Entonces aparecen todas estas que están acá. Pero me despreocupo porque no es algo que vamos a ver. Bueno, 9:20, buen momento para hacer el recreíto, para que tomen algo. Voy a pausar. Bueno, ahora
para que se ubiquen en el libro, ya estamos en la sección 1.3, vamos a empezar a trabajar con gráficas de funciones. De esta manera uno lo que empieza a hacer es desterrar a la típica tabla de valores para hacer gráficas de funciones. Y en principio hoy lo que vamos a trabajar es el corrimiento donde, dada la gráfica de una función, yo la gráfica de la función la tengo, lo que voy a hacer es trasladar esa gráfica como una foto, como está, y la voy a trasladar de manera vertical o de manera horizontal. Pero la foto es idéntica, no se deforma, no se deforma. Cuando yo lo que quiero es a la función trasladarla de manera vertical, ustedes fíjense que el movimiento al ser vertical, lo que no está cambiando es lo que tiene que ver con el conjunto dominio. El conjunto dominio permanece igual. Estoy en la misma franja de valores de X trabajando. ¿Qué sí, al menos en estos dibujitos, estaría cambiando? Para cada una de estas gráficas. Para la original. El conjunto imagen cambiaría. El conjunto imagen. O sea, digo, podría llegar a cambiar. En ese dibujo compactado sí cambia, pero en otros dibujos no podría no cambiar, ¿no? Pero sí veo que la gráfica se mueve verticalmente, a nivel dominio todo queda igual, en el conjunto imagen la cosa puede cambiar. Y cuando yo lo que quiero es decirle a alguien que lo que quiero es, de la gráfica de una función, hacerle una traslación vertical, y estamos hablando de que los valores de las imágenes estarían cambiando, evidentemente lo que estoy haciendo es trabajar con expresiones como estas. Estoy a la ley de la función sumándole una constante o restándole una constante para pedirle que suba o baje. Por supuesto acá la forma de poder identificarlo fácil es, consideremos que tengo C, una constante que es positiva. La constante es positiva. Entonces, si yo escribo f de x más c, le estoy indicando a aquel que le pido que haga la gráfica que a todas las imágenes le sume siempre ese valor c positivo. Las imágenes están aumentando. La gráfica de la función se corre hacia arriba. ¿Cuántos lugares? Tantos lugares como el valor de c. Entonces, si yo quiero hacer la gráfica de la función f de x más c, lo que vamos a hacer es desplazar verticalmente la gráfica de la función original c unidades hacia arriba. Como este valor de c yo ya estoy dejando en claro desde el principio que es positivo, cuando haga f de x menos c, lo que estoy haciendo es restando a cada una de las imágenes un número, siempre el mismo. Entonces, en ese caso, todas las imágenes se van a ver disminuidas. En este caso, la gráfica de la función la voy a bajar o trasladar verticalmente hacia abajo c unidades. Cuando ahora lo que quiero es que esta traslación sea horizontal, así, en ese movimiento horizontal, ¿qué es lo que podría cambiar? El dominio. El dominio. Lo que no cambia, por supuesto, en ese caso, es la imagen. Una pregunta pava. ¿Ustedes me ven a mí? Sí. Sí, se ve. Genial, genial. Me había perdido de vista eso, porque por ahí hago señas con las manos y si nadie me ve, las hago para mí. No. Bueno, entonces, ese movimiento horizontal hace que pueda cambiar el dominio de la función, no así el conjunto de imagen. Y ese movimiento en el dominio hace que los valores de la X se vean afectados por ese corrimiento. Por eso, para
cuando uno quiere pedirle a alguien que realice la gráfica de un corrimiento horizontal, lo va a pedir a partir de expresiones como estas dos que están acá. Esperen que busco de nuevo el lapicito ese, no el del... Voy a pedir este tipo de corrimientos. Ahora, a la función evaluada en, específicamente el valor x menos c, o en el valor x más c, es donde yo voy a producir ese desplazamiento horizontal. Pero, ojo, 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 ¿no? El c, recuerdo, es positivo. Si hago f de x menos c, lo que voy a hacer es desplazarme c unidades, en este caso, hacia la derecha, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hacer la Claro, es gráfica como al revés, es como a contradictorio, contramano, por así decirlo. sí. Cosa que verticalmente no sucede. Verticalmente como que todo está acorde a lo que uno imagina. En cambio, si yo, por ejemplo, les digo, quiero hacer la gráfica de la expresión f en x menos 4, lo que voy a hacer es correrme 4 unidades a la derecha, ¿no? Uno hubiese pensado a lo mejor que acá es, me voy para la izquierda. No, ahí tengo que tener cuidado. Pensar 2 segundos más, me voy a correr 4 lugares a la derecha. Y en el caso de, por ejemplo, querer hacer la gráfica de la expresión f de x más 4, me corro horizontalmente, pero esta vez 4 unidades a la izquierda. Esa es la parte problemática, el no caer en la falsa expectativa de que esto se corre para la izquierda y esto para la derecha. Esto es al revés, ¿no? Entonces, esto se corre 4 unidades a la derecha, como dice acá, esta sería la situación de lo que tengo acá, y esta sería esta situación. Esta se corre 4 unidades a la derecha, esta se corre 4 unidades hacia la izquierda, ¿no? Y eso es un poco lo que intenta detallar acá. Bueno, esto se aprende haciendo, así que vamos a hacer. Esta gráfica, a propósito, uno considera una que esté definida de a tramos, para que vean cómo ese corrimiento provoca cambios o en el dominio o en el conjunto imagen de una función. Entonces yo voy a partir de esta que habíamos hecho el jueves pasado, una función definida de a tramos, que la tengo también dibujada en el GeoGebra. Esta es la captura del dibujo de GeoGebra. Y a partir de eso lo que quiero hacer es la gráfica de cada una de estas funciones. Yo voy a hacer así. Voy a hacerle la captura a esto. Me la voy a llevar. La primera función que quiero graficar es f de x más 1. Parece que me va a convenir el gráfico aparte. Voy a hacer los recortes aparte porque no me puedo mover de manera libre. La ley y la función la voy a dejar abajo. Ahí, ¿no? El primer pedido decía f de x más 1. Bueno, entonces yo quiero hacer graficar y igual a f de x más 1. Bien. ¿Qué tipo de movimiento voy a tener ahí? Traslado a un lugar vertical. Horizontal hacia arriba. Un lugar hacia arriba, exactamente, ¿no? Cuando uno dice solo vertical es como que me está faltando hacia dónde voy. Bien. Entonces, en este caso, primero y principal, ¿cuál va a ser el dominio de la función? No le voy a llamar f,
Vamos a hacer así, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a llamar a esta función f sub 1. La primera función a graficar, ¿no? Entonces el dominio de f sub 1. ¿Quién va a ser? El mismo de f de x. Bien. ¿Y quién es el dominio de f de x? Todos los Mírenla. reales. Todos los reales. Todos los Menos, reales. menos 2 hasta 0. Sí, ¿y qué más? Unión. Menos 2. Menos 2 infinito. Acuérdense, cuando la función está dada de a tramos, acá es donde tengo que ver a dónde está el dominio, y acá veo las diferentes leyes involucradas dependiendo de en qué parte del dominio estoy. Cuando miro esto lo hicimos la semana pasada, me doy cuenta que valores de x entre menos 2 y 0 van a estar en el dominio, entre 0 y 1 también, mayores o iguales que 1 también, uníamos todo, y el dominio entonces nos quedábamos con que era desde menos 2 a infinito. Entonces acá voy a dejar en claro, el dominio de f, que es la función original, es el intervalo que va de menos 2 a infinito. Y el conjunto imagen de f, específicamente ¿cómo era? Y ahí tenés menos 1 sin incluir. Hasta 5 sin incluir. No. No, pero en el medio hay valores que no toma. 5 sin incluir. El 5 sin incluir, sí. Unión 1 con incluir hasta 0 sin incluir. Y no me acuerdo. 1. No hay que acordarse. En realidad hay que mirar la gráfica y ver con esta gráfica, cuando quiero ver el conjunto imagen, lo que hago es proyectar la gráfica sobre el eje Y y ver qué cosa queda pintada en esa proyección. A ver, menos 1, el valor menos 1, porque únicamente toma ese valor. Unión de... Estoy pensando cómo plantearía con el tema del 1 positivo. De 0 abierto a 1 cerrado, porque la Claro, ahí función que está. está involucrada era esta. Unión de 2 cerrado a 5 abierto. Bien. Tenía que tener cuidado con el tema del conjunto imagen, mirar bien la gráfica que tengo y en función de eso hacer esa proyección sobre el eje Y. Eso sería como la base de todo. Y bueno, esta función nueva, que es la que yo estoy llamando f sub 1, supuestamente con esta ley, va a tener el mismo dominio. No va a cambiar el dominio de la función. Pero cuando voy a hacer la gráfica, digo, entendí que la foto de la función que tengo ahí dibujada en azul se corre tal cual una unidad hacia arriba. Entonces cuando digo la foto, con mucho énfasis, lo hago a propósito, porque para hacer la gráfica, yo lo que les aconsejo es que vayan hacia puntos característicos y mantengan la foto. Me refiero a esto, por ejemplo, este puntito que está acá, que es de coordenadas menos 2, menos 1, cuando ese punto se corra verticalmente una unidad, ¿a dónde se va a trasladar? ¿A qué lugar? Al 0. A este puntito que es el de coordenadas menos 2, 0. Este puntito abierto de coordenadas 0, menos 1, ¿a qué punto se va a trasladar en esa traslación vertical? Al origen. De Al coordenadas origen. 0, 0. Entonces, si esto era abierto, acá también va a ser abierto. Y todo esto que es lineal va a mantener su foto, entonces puedo, sin pensar demasiado, hacer el dibujito. Bueno, a propósito lo quise así más grueso. Dibujito ahí, horizontal en rojo. Acá pintado, acá abierto. Ahora continúo con el otro pedacito que es lineal. Este puntito, al 0, 2.
¿A dónde se va en esa traslación? 0,3. Sí, señora. Y rellenito. Este puntito abierto, que es el que está dentro de las coordenadas 1, 5, ¿a dónde se va? Al 1, 6. Al 1, 6. Entonces, bueno, acá no está en el dibujito, como el 6. Y como esto es lineal, lo que tengo que hacer es hacer ese dibujito lineal de nuevo. Bien marcadito, bien marcadito. Me falta la regla. Y ahora, este puntito, el 1, 1, ¿a dónde se va? 1, 2. Acá. Y cada uno de los puntos involucrados en este dibujito se traslada una unidad hacia arriba. Este se traslada una unidad hacia arriba. Y así. Entonces hago el dibujito de la foto. Ahí. Lo más parecido posible. Hecho de acá. Y la cinta de horizontal quedaría en 1. En este caso, sí, me quedó horrible eso. Sí, esto se corre todo en una unidad. Tenés razón, muchas gracias. Por el énfasis de correrlo, me perdí de vista eso, gracias. Buenísimo. Muchas gracias. A ver, lo que decía el compañero, tiene toda la razón. Esto, ¿no? Esta parte, que es de la asíntota horizontal, I igual 0, también se traslada a una unidad. Así que en este caso, esta asíntota, ahí. Ahí queda, ¿no? Si acá tengo una asíntota horizontal, al haber trasladado toda una unidad hacia arriba, esa asíntota horizontal también se desplaza una unidad hacia arriba. Mantengo la forma y mantengo la estructura de la asíntota horizontal. Ahí está bien la gráfica. Si yo de esa gráfica, que ahora se supone que la tengo, ya está, no tengo más nada para hacer, quiero calcular la imagen. ¿Quién va a hacer la imagen? Sería Hay 0. alguien, sí, alguien escuchó una chica, pero re bajito. 0. Uno abierto a 2 cerrado. 3 abierto a 6. 3 cerrados, 6 abiertos. 3 cerrados, 6 abiertos. Así es. Tomar la imagen que ya tenías y agregarle 1. Sí, es eso. Exactamente es eso. Así que bueno, pero es como que todo tiene sentido, digamos, todo lo que uno hubiese pensado. La imagen se sube toda una unidad, termina siendo lo que uno ve, en definitiva, después en la gráfica que hace de la función. Bueno, eso sería hacer la gráfica por corrimiento, en este caso con una unidad hacia arriba. Voy a venir, después que me pedía, f de x menos 1. F de x menos 1. Tengo que correr hacia dónde la gráfica de la función. Hacia la derecha. Medio como que fue pregunta, ¿no? Pero fue, sí, f de x menos 1, desplazo una unidad hacia la derecha. Así que vamos a tratar de hacer eso. Esto. Y no voy a tener mucho lugar, pero no importa. Va a salir igual. Voy a escribir acá. Y esto también lo tengo, porque me va a interesar. No lo quiero perder, ¿no?
Esto no lo quiero perder porque es siempre mi punto de partida, la función f. Fantástico. Ahora quiero la función f sub 2, la voy a llamar, es la función f en x menos 1. En este caso se corre una unidad hacia la derecha. Al corrimiento horizontal hacia la derecha, ahora voy a hacer un poco lo mismo que antes. Venir acá. Me voy a parar en aquellos puntos estratégicos de la gráfica de la función. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Siempre tengo que pensar que voy a preservar la foto. Este puntito, si me corro hacia la derecha, ¿hacia dónde se va? El menos 2, menos 1. Menos 1, 1. Menos 1, menos 1. Bien, este se va acá. Este que es el abierto, que antes estaba en 0, menos 1, ¿dónde se va? Al 0, 1. No. 1 1, menos 0. Al 1, Ah, 1, 0, claro. 1 menos 1, acá. Ahí está. Bueno, me quedó poco abierto, pero es abierto. Y después lo que hago es completarlo. Ahí. Chan. Está abierto. Después, ahora voy a trasladar este segmentito acá inclinadito hacia la derecha un lugar. Este puntito, el 0, 2, ¿a dónde se va? 1, 2. Acá, pintadito. Este que es el de coordenadas 1, 5. 2, 5. Acá y abierto. Y lo que hago es completar. Bueno, divino el segmento. Entonces, bueno, es lo que sale, chicos. Lo que sale. Ahí, lo más parecido. Y bueno, y me falta correr este pedacito. Este puntito que es el 1, 1 se va a ir al 2, 1. Y dibujo, dibujo, dibujo. Bueno, la asíntota se va a mantener. ¿Mm? Bueno, según lo que veo ahí de mi dibujo, digamos, ¿no? Que veo que todo se trasladó un lugar hacia la derecha. Al momento de calcular el dominio de la función, según el gráfico, veo que el dominio, ¿quién es? De menos 1 a infinito. Bien. ¿Y el conjunto imagen? Se El mismo mantiene. que ya teníamos. El mismo que la función original. Sí, para no copiar todo, directamente voy a poner la imagen de la misma función f original. Yo quería detenerme un cachito acá, porque yo podría, por ejemplo, calcular el dominio de la función f2 sin necesidad de haber hecho el gráfico, porque nosotros hicimos el gráfico y nos dimos cuenta de cómo se corrió el dominio. Pero podría pensar que al momento de calcular el dominio de f2, no necesito la gráfica para saber el dominio. La función f2 está definida a partir de lo que es la función f original. Entonces, si yo quiero escribir a partir de un conjunto cuál es el dominio de f2, yo voy a decir, el dominio de f2 va a estar formado por aquellos números reales para los cuales, y fíjense acá, ¿no? Un x va a tener sentido que yo lo ponga acá adentro para evaluar la f2 en la medida en la que esta expresión x menos 1 esté dentro del dominio de la función original. Entonces, la forma de escribir por conjunto de manera inicial el dominio de f2 es esta. Va a estar formada por los números reales, tales que la expresión x menos 1 pertenezca al dominio de f. ¿Estamos? El dominio de f2 va a estar formado por aquellos numeritos para los cuales x menos 1 esté en el dominio de la f, porque la f es la que le está dando sentido a la f2.
Entonces, si bien escribo esto, digo, bueno, me voy a apartar y haré las cuentas correspondientes. El apartarme hace que diga x menos 1, el dominio de f habíamos dicho que era ¿quién? El de la función dibujada en azul. Menos 2 incluido a infinito sin incluir. Bien. Decir que x menos 1 tiene que estar en este dominio es tratar de buscarle la interpretación a partir de alguna desigualdad. Si un número está dentro de este intervalo, desde menos 2 incluido a infinito, cumple la condición de que el número siempre va a ser mayor o igual que menos 2, ¿no? Esta relación de pertenencia la voy a traducir a partir de una desigualdad. Entonces, si x menos 1 pertenece al intervalo menos 2 infinito, quiere decir que x menos 1 es mayor o igual a menos 2. Esa es la condición. La traducción, ¿no? De estar en este intervalo. Y entonces ahora lo que hago es resolver esta desigualdad. Me está diciendo en definitiva que x es mayor o igual a menos 2 más 1. X mayor o igual a menos 1. Entonces pongo acá, resultado final, que x sea mayor o igual a menos 1, vuelvo a la traducción de la escritura con intervalo, y esto quiere decir que estoy en el intervalo que va desde menos 1 a infinito. Obviamente es lo mismo, no me puede dar cosas distintas, lo mismo, pero calculado sin la necesidad de tener la gráfica a mano, la visualización de la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Se puede hacer así, ¿eh? Y el último que me pide es f en x más 1 menos 2. Entonces, control C, hacemos este y ya terminamos. Y me llevo la gráfica. Y bueno, en este caso entonces lo que quiero es f en x más 1 menos 2. F en x más 1 menos 2. Y esta sería mi nueva función f sub 3. ¿No? Ahí, ¿qué tipos de movimientos están involucrados? Uno para la izquierda y dos para abajo. Bien. Ahí hay dos movimientos involucrados. Primero tendría que hacer la gráfica de f en x más 1, que lo que estoy haciendo es correr un lugar hacia la izquierda, y una vez que tengo esa gráfica, tengo que correrla 2 lugares hacia abajo. Son 2 movimientos. En este caso yo digo, ya que estoy y que aprendí, me gustaría calcular el dominio de f3 sin necesidad de hacer primero la gráfica. ¿Qué tendría que escribir para encontrar el dominio de f3? Es el conjunto de los x pertenecientes a R tales que... Tales que... Sí. X más 1. Menos 2 pertenezca al dominio de F. No. X Venías más bien. 1 pertenezca a menos 2 a infinito, que sería el dominio de la función original. Exacto. Digamos, yo cuando miro esto, digo, a ver, el x, para que tenga permitido ser evaluado con esta función f3, lo que tiene que tener sentido es la cuenta de la derecha. Entonces digo, evidentemente, x más 1 tiene que ser un número permitido para evaluar la f. Entonces, x más 1 tiene que estar en el dominio de la f. Este numerito menos 2, la verdad es que no es relevante en absoluto para calcular el dominio, porque ese menos 2 está afuera de la f. A los valores que obtenga le voy restando menos 2. Yo lo que me tengo que fijar es en esta parte. Por supuesto, como por ahí decía, que no sé si era Lucía o quién, el intervalo dominio de la función f es este.
Entonces vuelvo a hacer lo que hacía antes, me aparto un poquito y digo, x más 1 para que esté en este intervalo tiene que ser mayor o igual que menos 2. Despejo y me queda que x tiene que ser mayor o igual que menos 3. O sea que, en definitiva, el dominio de esta función es el intervalo desde menos 3 a infinito. Bueno, no me alcanza ahí. El dominio es desde menos 3 a infinito. Y ahora tengo que hacer la gráfica de la función, porque con la gráfica de la función después voy a poder ver quién es el conjunto imagen de F3. Que la imagen de F3 en relación a la imagen de la función f original también va a cambiar, porque también hay una traslación vertical. Entonces, cuando quieran hacer la gráfica, lo primero les aconsejo hagan de a poco las cosas. Primero, como dice acá, corran una unidad hacia la izquierda, la gráfica de la función original. ¿No? Entonces no me va a alcanzar a mí hacer todo. Corro un lugar a la izquierda, este se viene acá, este se viene acá, hago el trazo, este se viene acá, este se viene acá, hago el trazo, este se viene acá, y ahí. Hice el primer corrimiento, hacia la izquierda. Y ahora me tengo que correr 2 lugares hacia abajo. Entonces en ese corrimiento, voy a hacer con este. Ahora parto de la roja. Se corre 2 lugares hacia abajo. Entonces acá voy a poner el menos 3. Este rojito se viene acá. Tengo esto. Este se corre 2 lugares hacia abajo. Viene acá. Este viene acá. Y ahí trazo esto. Este se viene 2 lugares hacia abajo. Y esta asíntota horizontal, que era i igual 0, se traslada a i igual a menos 2. Entonces, perdón, este puntito se viene. Este se viene acá. No es el azul. Estoy trasladando la roja. Este se viene acá. Y hace este dibujito. Entonces, la que tengo que ver ahora para calcular el conjunto imagen de F3 es esta verdecita. ¿Quién sería? Si quieren les borro la roja para que no se mareen con eso, ¿no? O no la borro, ojo la dejo. No, no hay problema. A ver. ¿Quién sería la imagen? 3. Menos 3. Uno cerrado. 1. Menos 1 cerrado, sí. Menos 2 abierto. Bien, entonces vamos de menor a mayor. De menos 2 abierto a menos 1 cerrado. Desde 0 cerrado hasta 3 abierto. Exactamente. Acá cambió. Para esta función F3, en relación a la función original cambió todo. Cambió el dominio de la función original y cambió el conjunto de imagen de la función original. Puede cambiar absolutamente todo, todo, todo. Esto es con paciencia, ¿eh? Con paciencia, con tranquilidad, con espacio, con regla. Una cosa que les quería mostrar, y ya con esto los voy a dejar, que ustedes, no sé, a lo mejor lo saben y soy... Ustedes pueden hacer la gráfica de esta función a partir de poner en el GeoGebra de la función original, digo, la expresión sí. Sí, y aparece una lista de opciones. Como ustedes van a poner diferentes tramos, van a poner sí esta, condición, entonces si no. Esta, la de abajo.
Y en nuestro gráfico creo que decía, desde menos 2 a... ¿a qué era? ¿A 0? Sí, ¿no? A 0. La gráfica de la función que tenía era idénticamente menos 2. Si no, y ahí le vuelvo a pedir que vuelva a abrir el sí con condición. Si x estaba entre 0 menor o igual, creo, y 1, la ley era, ¿cuál era la ley? Alguien que me la diga, ¿la tienen por ahí? 3x más 2, 3x más 2, y si no, otra vez, sí, y esta vez como hay solo una condición, si x es mayor o igual que 1, 1 sobre x. Y ahí tienen la gráfica, con las expresiones de sí, 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 y por las dudas acá, la visualización por si uno se puede equivocar, ¿no? Una cosa para decir, GeoGebra acá no me pone los puntitos abiertos y cerrados, los tengo que poner yo a mano, para cuando a ustedes quiero que les quede la visualización más linda, y que les quede acá bien marcado el punto cerrado, bien marcado el punto abierto. Eso es algo que uno lo tiene que hacer a mano, poniendo los puntos en especial. Pero al menos, ingresada de esta manera bien la función, uno sabe que si yo a GeoGebra le digo, evalúame f en menos 1, f en menos 1 va a tener que ver con esta ley que es constante, va a entender y me lo va a dar el valor. Específicamente la imagen es menos 2. No me calcula las 3 leyes, ¿se entiende? Interpreta en qué lugar está el x y me evalúa según la función que le pongo. Si quiero hacer f en un medio, como el un medio queda por acá, la ley va a tener que ver con la función lineal. F en un medio, y ahí está, 3,5 en un medio, 3,5 más o menos, por acá. Eso, digamos, tengan una idea de cómo se puede hacer la gráfica de una función por tramos con GeoGebra, que les puede dar siempre una mano para las visualizaciones. Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? ¿Alguno que haya quedado ahí con alguna incógnita y no me lo preguntó? ¿No? Bueno, ahora sí voy a detener.